Vamos, pastor, lo invitamos acá para que pase adelante. Vamos a recibirle un aplauso al pastor, no olviden bendecirlo, siervo de Dios. Aleluya. Gracias, pastor Martín. Alabado sea Dios, hermanos. Tomen asiento, tomen asiento. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y misericordioso, hermanos. Qué bueno es poder hablar de Dios. Amén. Qué bueno es poder tener una relación de comunión con Él. Quiero compartir con ustedes bajo el título de Nuestro Dios es maravilloso. Digan conmigo, nuestro Dios es maravilloso. Vamos a presentar a Dios a la luz de la Biblia, de lo que la Biblia nos dice de Dios, nos revela. Dios se ha revelado, Dios quiere que lo conozcamos. La revelación que yo tuve de Dios cuando era muy jovencito, muy pequeño, era una revelación bastante parcial, muy limitada. Y mi madre me enseñó desde pequeño que Dios castigaba. Hiciera el énfasis de mi mamá para que nos portáramos bien, ¿no? Entonces, con el ánimo de que nos portáramos bien, ella nos decía: cuidado, que Dios te va a castigar. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Así que el conocimiento que yo tenía de Dios era bastante limitado. La imagen que yo me hacía de Dios estaba basada en lo que mi madre nos comunicaba a nosotros, sus hijos. Y entonces conocíamos a Dios como un Dios castigador. Pero la Biblia nos habla mucho más de Dios. Dios se ha revelado y hay muchas cosas que debemos conocer, muchos aspectos que debemos conocer de Dios, y de eso vamos a hablar en esta disertación. Vamos a ponderar este tema. Nuestro Dios es maravilloso. Abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 8. Fíjense la descripción que la Biblia nos hace de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Alabado sea Dios. Dice la Escritura, y versículo 28, dice la Escritura: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Está en forma de pregunta, ¿no? Así lo tienen en sus Biblias. Pero estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 y 28. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Oremos a Dios. Padre, estamos en tu presencia, Señor. Estamos aquí en el nombre de Jesús. Es el nombre dado a nosotros los hombres sobre todo nombre. Señor, habla a nuestros corazones. Revélate, oh Dios,
a nosotros de manera personal. Que tu palabra se abra a nuestras mentes y corazones para poder recepcionar, Señor, oh Dios, la revelación que tú has hecho de ti mismo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Ojo con esta declaración. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Alabado sea Dios. Estamos en este momento, hermanos, en la presencia del Todopoderoso, del Dios glorioso, nuestro Dios, aquel a quien hemos abrazado en la fe de Jesús. Es maravilloso. La descripción que la Biblia hace acerca de Dios es extraordinaria. Nos muestra a un Dios con atributos múltiples. Digan conmigo, atributos. Estas son cualidades, calidades, capacidades, atributos múltiples y complementarios. Esto es presentado en la Biblia de una manera precisa y profunda. Precisa y profunda. Es decir, la Biblia hace una descripción de Dios. Por cierto, Dios se revela de tal manera que podamos captar un poco de su gloria, que podamos nosotros acercarnos a Él y poder tener comunión con Él. Por cierto, hermanos, la Biblia dice, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Nosotros hablamos de que Dios habita en los cielos, pero preguntémonos por unos segundos, ¿dónde habitaba Dios cuando los cielos no existían? Porque los cielos fueron creados por Dios. Dios creó los cielos y Él creó un cielo para habitar en Él, pero dice la Biblia que Dios habita la eternidad. Entonces, antes que los cielos fueran creados, antes que la tierra fuera creada, antes que el tiempo fuera creado, Dios ya existía. Amén. Dios dio origen a todo lo creado. Toda la creación procede de Él. Él es el creador. Y Dios nos muestra en su palabra una combinación de características como el amor, su soberanía, su ira. Dios también es glorificado en su ira. La Biblia dice que Dios ha preparado vasos de deshonra para manifestar su ira en ellos. Dios es glorificado en su ira, su justicia. Y estas cualidades o características combinadas, amor, soberanía, ira, justicia, nos ofrecen una imagen completa y equilibrada de su naturaleza. Voy a describir cada una de estas características, cada una de estas cualidades, para que nosotros podamos conocer un poco mejor a Dios y podamos, en base a ese conocimiento, relacionarnos adecuadamente con Dios. Imagínense a un pequeño a quien su madre le dice: Dios te va a castigar si te portas mal. Entonces uno crece teniendo la sensación de que Dios es un ser espiritual que te está vigilando y que está esperando que cometas un error para castigar. Que el interés de Dios en ti
es a hallarte en algún error, en alguna falla, para venir contra ti con castigos. Esta es la idea por la que yo crecí. Una idea, por cierto, equivocada de Dios. Porque Dios no se revela de esa manera en su totalidad. Veamos algunas características y yo espero en este momento, hermanos, que usted y yo podamos, en base a esta revelación escritural, bíblica, podamos aprender a relacionarnos con Dios de una mejor manera, de una manera adecuada. Por cierto, quiero decirles que el hecho de que hayamos adorado y cantado como lo hemos hecho es una forma de acercarnos a Él, que a Él le agrada. Amén. Dios se agrada en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Entonces veamos algunas cosas. En primer lugar, la Biblia revela a Dios como un Dios de amor. ¿Cómo lo revela? ¿Como un Dios qué? De amor. El amor de Dios se manifiesta en la creación del universo, en el cuidado y la protección de sus hijos, en el plan de salvación a través de Jesucristo. Es un amor incondicional, inagotable y misericordioso. Entonces, quiero que en este momento, hermanos, tú puedas contemplar a Dios, o más bien, te puedas saber contemplado por Dios con ojos de amor. ¿Qué les parece eso? Una de las cosas primordiales que nosotros debemos, en la cual debemos ser conscientes, de la cual debemos concientizarnos, es sabernos amados por Dios. ¿Sabernos qué? Ahora, ¿cómo es que este amor es incondicional? Dios nos ama, no porque seamos pecadores, sino que nos ama a pesar de que somos pecadores. ¿Me está escuchando? Nos ama a pesar de todo. ¿Qué les parece eso? A pesar de nuestras equivocaciones, fallas, errores, Dios nos ama. Dios se ha revelado en las Escrituras como un Dios de amor. Y el amor de Dios es incondicional e inagotable. Ustedes han escuchado cuando personas dicen: se me acabó el amor. ¿Han escuchado alguna vez? Se me acabó, se me ha acabado la paciencia. ¿Sí o no? Así no decimos los hombres. La buena noticia en cuanto a Dios es que su amor es inagotable. O sea, Dios nunca acaba de amarte, nunca se cansa de hacerlo. Él nos ama. Dice la Biblia: con amor eterno te he amado. Amén. Y usted tiene que entender, hermano, usted es sobrecogido por el amor de Dios. Dios nos ama. Y no nos ama porque seamos buenos o mejores, no, nos ama a pesar de nuestras debilidades, fallas. Dice la Biblia que cuando Dios nos ve en nuestras debilidades, se compadece de nosotros. Se acuerda de que somos polvo. Este conocimiento del amor de Dios no debe producir en nosotros orgullo, soberbia, sino humildad, humillación. Amén. Debemos postrarnos delante de Dios, adorar a Dios, porque nos ama. Aleluya. Con humildad reconocer ese amor. Amén. Como decía un hermano en una oportunidad: si yo fuese Dios y Dios fuese yo no me amaría, porque yo me conozco y sé cómo soy y no me gusto para nada. Sin embargo, Dios no es como nosotros, nos ama a pesar de nuestros errores y fallas. ¿Me
Esto es importante como consuelo para cada uno de nosotros, hermanos, porque no hay hombre que no peque, ni hay hombre que no falle. ¿Está escuchando? Sea cristiano o no. Y entonces nosotros debemos asegurar nuestros corazones en el amor de Dios. Amén. A veces la gente no nos ama y nos aprecia como quisiéramos que lo hicieran. A veces las personas que nos rodean, su amor suele ser condicional, ilimitado y se agota. El amor de Dios es inagotable, es incondicional y misericordioso. Dios nos ayude para poder contemplar a Dios así. Nosotros podemos mirar a nuestro semejante a veces fallando, tu esposa te falla, tu esposo te falla, y tú te pones en una actitud de juez, de menosprecio, y tú, si fueras Dios, lo consumirías en fuego. Pero Dios es misericordioso. Con tu esposo, tu esposa, contigo. Dice la Biblia que si Dios nos tratase conforme a nuestros pecados, hace tiempo hubiésemos sido consumidos. Así dice la Biblia. Si Dios nos tratase conforme a nuestros pecados, a nuestras fallas, hace tiempo hubiésemos sido consumidos. Pero Dios no nos trata así. Nos mira con misericordia, con gracia, con favor. Esto es importante. Ayer estábamos en un almuerzo, se había hecho una actividad por causa de la salud de mi hermano. Y un pastor en una hora determinada, dice que había estado en una reunión antes donde había muchos inconversos y le dieron unos minutos para hablar. Dijeron: mira, tienes un tiempo limitado, si quieres decir una palabra para la gente que está acá, diles lo que quieras decirle. Y él se levantó y dijo: ustedes son una tira de pecadores y Dios los va a castigar y al infierno se van a ir. Eso no me vas a decir. Me ha dicho que tengo el tiempo limitado. ¿Qué más le puedo decir? Yo no estaba apuntando esto, yo me puse a pensar, ¿no? Ese no es el mensaje de la Biblia. No. Dios no ha enfatizado en su ira, en su furia. Ese no es el énfasis de la Escritura. El corazón de la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida en su nombre, dice la Biblia. Dice que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. El mensaje de las Escrituras enfatiza el amor inagotable, el amor incondicional de Dios, haciendo un llamamiento para que la gente se arrepienta y reciba ese amor manifestado en la muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Me está escuchando? Jesús dijo: yo no he venido a perder las almas sino a salvarlas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de paz, es un mensaje de amor. Cuando Cristo nuestro Señor estaba naciendo allá en Belén, dice que los ángeles alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad de Dios para con los hombres. En Cristo ha sido manifestada la buena voluntad de Dios para con los hombres. Así que ese discurso de que vas a ir al infierno, Dios te va a castigar, no es el énfasis divino. Contiene parte del mensaje, tiene esas declaraciones, pero no es el énfasis divino. ¿Está escuchando? El énfasis divino está en el amor de Dios. Amén. Hablarles del arrepentimiento a la gente es un mensaje de esperanza,
es una buena noticia. El arrepentimiento es un mensaje, hermanos, de nuevas oportunidades en Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que Juan, el discípulo amado, se sabía amado. Aquel a quien Jesús amaba. Juan escribe en tercera persona, hablando de él y sabiéndose amado por Dios. Y una de las cosas, hermanos, que debemos desarrollar es conciencia del amor de Dios. Usted no debe estar aquí porque no quiere irse al infierno. Usted debe estar aquí porque ha entendido, ha comprendido, ha sido tocado por el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios se revela como un Dios de amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso es saberse cubierto, abrazado por el amor de Dios. Por eso podemos danzar como corderitos, por eso podemos brincar en su presencia, levantar nuestras manos con gratitud, porque Él nos ama. Aleluya. Aleluya. Él nos ha conquistado, con cuerdas de amor nos ha atraído. Aleluya. Hemos sido atraídos con cuerdas de amor. Hermanos, nosotros somos gente falible, gente que comete errores, gente que ha fallado, que cometió muchas faltas. Pero el amor de Dios nos ha conquistado. Y lo servimos por amor, no por temor. Amén. Lo servimos por amor, Muy bien. Segundo atributo, característica. No voy a tocar todos, pero algunos. La soberanía de Dios. Es interesante ver cómo algunos, cuando comienzan a estudiar la soberanía de Dios, comienzan a hacerse la idea de un Dios que es rey, pero que es un rey, un gobernante severo, duro. No. El mensaje de la soberanía de Dios tiene como propósito estimular en nosotros la confianza. Que sepamos de que en Él tenemos completa seguridad. De que Él tiene control sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Y que Él todo lo hace con propósitos buenos para nuestra bendición. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamadas. Amén. Entonces la soberanía de Dios apunta a concientizarnos de que Él tiene el control, Él es el rey, pero Él es un rey bueno. Amén. Él es un rey misericordioso. Él gobierna y hace todas las cosas para bendición de su creación. Amén. Entonces, saber que tenemos un Dios soberano, hermanos, nos da confianza, porque una de las cosas que el diablo quiere hacernos creer, porque es mentiroso, es que Él tiene poder, mucho poder. Y el diablo, hermanos, ha sido derrotado. ¿Está escuchando? El diablo es un enemigo vencido. El diablo no es omnisciente. Esto significa que el diablo no sabe todas las cosas. Si él hubiese sabido que Cristo Jesús en la cruz era la derrota de Satanás, jamás hubiese llevado a Cristo a la cruz. Pero no lo sabía. Cuando Satanás llevó a Cristo a la cruz, moviendo a los hombres, él no sabía que estaba siendo parte del cumplimiento de Dios, porque Cristo había venido para morir por nosotros en la cruz de Calvario. O sea, lo que el diablo consideró su victoria terminó siendo su derrota. Pero el diablo es un enemigo vencido, hermanos. Amén. Está sometido al poder de Dios. El diablo no es omnisciente, no es omnipotente y tampoco es omnipresente. Están oyendo. Solo Dios tiene estos tres atributos. Solo Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén. Y entonces Dios es soberano, tiene el control sobre todas las cosas. Él tiene una posición de supremacía sobre todo y sobre todos.
Él gobierna, Él tiene el control absoluto. Hermanos, su plan se va a cumplir indefectiblemente. Sus propósitos se cumplirán. La soberanía de Dios nos hace declarar como el salmista, Él cumplirá sus propósitos en mí. Vamos, Él cumplirá sus propósitos en mí. Aleluya. Entonces tenemos confianza, tenemos seguridad. Dios, la soberanía de Dios nos da seguridad, nos da confianza. Dios no es un Dios arbitrario, no hace las cosas sin pensar, sin sabiduría, sin gracia, no. Él está llevando a cabo un plan perfecto y su voluntad siempre se cumplirá. Su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Su voluntad para con nosotros es buena, agradable y su voluntad siempre se cumplirá. Amén. Ahora, mucha gente ve la ira de Dios como un defecto en Dios. El único defecto que Dios tiene es que tiene ira, dice Dios. Pero no, la ira de Dios también tiene como propósito infundirnos confianza. ¿Por qué? Porque Dios castiga al que es malo. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Porque esos que se levantan contra ti van a pagar las consecuencias de esos ataques. ¿Qué nos corresponde a nosotros? No celebrar que así sea, sino orar para que Dios tenga misericordia de ellos. La ira de Dios nos mueve a compasión porque sabemos que un día Dios castigará al impío. O sea, saber que Dios va a castigar al impío nos mueve a misericordia, a compasión por ellos, para predicarles el Evangelio. Tener conocimiento de que Dios es un Dios justo y que un día castigará al culpable, hermanos, nos mueve a compasión, a gracia por los demás. Entonces es bueno tener esa revelación. Amén. Porque la ira de Dios no es para con sus hijos, sino para sus enemigos, para aquellos que no quieren recibirlo y se resisten a hacerlo. Amén. Es un atributo divino que nos revela que Dios es un Dios que un día castigará. La ira de Dios se dirige hacia el mal, el pecado, la injusticia. Es una expresión de su santidad. ¿Es una expresión de qué? De su santidad y su justicia perfecta. Amén. Dios se indigna frente al pecado. Tiene misericordia. Amén. Tiene gracia. Dios, hermanos, es justo. ¿Es qué? Fíjense, dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras, aquellas que han sido producto del amor de nuestro Padre. ¿Qué les parece? O sea, Dios mira con aprecio y esfuerzo. Dios mira con gracia, con aprecio tu entrega, tu rendición, y Dios no te dejará sin recompensa. Dios no es injusto. Dios no puede ser acusado de injusto. La justicia de Dios garantiza que todo pecado será juzgado, que Él hará justicia y que recompensará a aquellos que se esfuerzan en bien hacer. La Biblia dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Biblia dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Maravilloso es ver a nuestros hijos crecer en el temor de Dios y ver cómo Dios los honra a causa de la fe de los padres. Qué maravilloso es ver una iglesia florecer, porque ha habido siembra, esfuerzo. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Alabado. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos el bien. Dios recompensa tu esfuerzo. Escuchen esto. Dios no espera, Dios no tiene expectativa de que tú no falles.
tú vas a fallar. Yo he fallado. Todos fallamos. No hay nadie que no falle. O sea, Dios no tiene expectativa de que no falle, pero sí tiene expectativa de que te esfuerces. Porque Dios dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo Jehová estaré contigo. Aleluya. O sea, ¿qué Dios recompensa? ¿Qué Dios mira con beneplácito, con complacencia? Que te estés esforzando. Ay, pastor, ya no puedo. Sí, esfuerzo. Porque Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. No temas, dice, usando el Jacob, porque yo te sostengo de tu mano derecha. Aleluya. Amén. Nadie te vencerá, así que confiemos en Dios. Es fundamental, hermanos, que comprendamos que estos atributos no se contradicen entre sí. Dios es amor. La ira de Dios es una expresión de su amor. Es una manifestación de amor también, porque Él ama la justicia, Él ama la santidad, Él ama la pureza. Estos dones, estos atributos de Dios deben ser conocidos por nosotros, porque el amor de Dios nos va a guiar, nos va a mostrar, nos va a dar seguridad, tanto como su soberanía, su ira y su justicia. Hay que tener cuidado, hermanos, de tener una imagen incompleta de Dios. ¿De qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado de tener una imagen incompleta de Dios. Hay muchos cristianos que tienen una imagen incompleta. No lo conocen a la luz de la Biblia. Conocen algunos aspectos. Y que como yo como niño solo estaba enfocado en una característica en particular y de manera distorsionada. No, la experiencia es un Dios que Dios tiene. Amén. Algunos hermanos ven con pesadez las cosas que Dios ha provisto para nuestra bendición. Miren, ¿qué nos ha provisto Dios para nuestra bendición? Fíjense, número 1. Ha provisto su palabra. ¿Qué ha provisto? ¿Para qué ha provisto su palabra? Para nuestra bendición. Ay, tengo que leer la Biblia, qué cansado. Si supiera que leer la Biblia, conocer a Dios a través de la Biblia, es para nuestro beneficio. Dios no gana nada. Nosotros ganamos todo. Es un regalo que Dios nos haya dejado su palabra para poderla leer. ¿Saben qué más nos ha dado Dios para nuestro beneficio? La oración. La oración. O sea, Dios quiere que oremos, pero la oración, ¿ustedes creen que Dios necesita que oremos? No, nosotros necesitamos orar. La oración es una necesidad del creyente, es como respirar el aire para sus pulmones. Entonces orar nos beneficia. Dios nos ha dado la posibilidad de acercarnos a Él y pedirle a Él. Dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estéis afanosos. Que vuestras peticiones sean conocidas a Dios por medio de sus oraciones. Podemos orar. Amén. Y confiar, porque Dios es bueno. Dios nos ha dado, hermanos, la posibilidad de congregarnos. Dice que cuando un carbón se está por apagar, los carbones encendidos hacen que se prenda otra vez. Nosotros somos como carbones encendidos, pero a veces como que comenzamos a apagarnos. Pero juntarnos con los hermanos, congregar juntos, orar unos por otros, apoyarnos, vivir de una manera fraternal, hermanos, nos anima, nos fortalece. Debemos aprender a convivir, a tener comunión unos con otros. Somos la familia de Dios. Es un regalo de Dios que Dios nos permita reunirnos.
los que más sufrieron durante la pandemia, hermanos, fue la iglesia del Señor. Pero no por la enfermedad, no porque la gente estaba, no, porque no podíamos reunirnos, porque no podíamos juntarnos, porque no podíamos abrazarnos, darnos la mano. Esa es la vida de la iglesia. Eso fue un ataque a la iglesia. Pero ahora nos hemos vuelto a juntar, hermano. Debemos valorar y apreciar nuestras reuniones. Usted no se debe perder los cultos. Dice, ay, hermano, ya mañana iré, otro día iré. No, usted debe apreciar esta reunión. Esto es un regalo de Dios. Usted tiene que valorar la reunión de los creyentes. Finalmente Dios nos ha dado un privilegio, hermanos, el de ser mensajeros de Él, el ir a predicar, ser embajadores de Cristo. Amén. Es un privilegio que Dios nos ha concedido, el derecho de ir al mundo y predicarles el Evangelio. Es un deber, es un derecho. Solo los creyentes tienen ese privilegio de ir y compartir a otros el amor de Dios. ¿De qué? Hay mucha gente afuera sufriendo. Sí, hay mucha gente afuera sufriendo. No te dicen que ellos van a las fiestas, bailan, se alegran, toman. Tienen un montón de vida social y desordenada. Pero adentro de sus corazones no tienen paz. Viven angustiados. No tienen un futuro cierto. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Amén. Nosotros hemos hallado Cristo, que es la vida. Y entonces tenemos que apreciar y valorar estas cosas. ¿Qué cosas? La Biblia, la palabra de Dios, la oración, el congregarnos y el compartir con otros el amor de Dios. Amén. Entonces tenemos que relacionarnos con Dios de manera adecuada y estar agradecidos por su bondad. Amén. Pónganse de pie. Pónganse. Vamos a orar antes de participar de la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Repita conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Ayúdanos, Señor, a apreciar y valorar lo que nos estás diciendo, Señor. Que podamos comprender que eres un Dios de amor, soberano, que castiga, no da por inocente al culpable y que también es justo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en ti confiamos. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor, hermanos. Usualmente es el primer domingo del mes, generalmente nos reunimos con ese propósito. La Biblia dice que cada vez que os reunís para participar de la cena del Señor, háganlo de esta manera. Es una conmemoración de su muerte. Cristo murió por nosotros. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que mirar a Dios, hermanos. Más allá de tus circunstancias, mira a Dios. Dios no quiere que vivas en escasez, pobreza, en enfermedad. Esa no es la voluntad. La voluntad de Dios es que disfrutes de su amor y de su gracia. También se venir y buscar todos los Señor. Pero para poder hacer, realmente llegar a ese disfrute, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que anhelar lo mejor de Dios. Tenemos que realmente estar apasionados por Dios. Amén. Entonces no sea un religioso, no se conforme. No piense que así como vive hoy, eso es todo. No, hay más en Dios. Y Dios quiere transformar su vida, darle seguridad económica. Sí, Dios quiere darle seguridad económica, hermano. Esa es la voluntad. Tenemos que aprender los principios del reino, cómo administrar, cómo ser buenos mayordomos. Hay una serie de verdades en la palabra de Dios que necesitamos aprender. Vamos a compartirlo más conmigo, hermanos. Vamos a compartirlo más conmigo. Y
Y entonces, hermanos, Dios quiere realmente que apreciemos y valoremos, pero tenemos que buscar. ¿Amén? La Biblia dice que riqueza, honra y gloria es la recompensa de Dios a aquellos que lo buscan. Dios quiere que salgas de las situaciones de opresión, de esclavitud, de esos problemas que tal vez no nos encuentros. No, Dios no quiere que vayamos a ser cansados. Dios quiere libertad para nosotros. Amén. A libertad hemos sido llamados. Gloria a Dios. Gracias. A libertad hemos sido llamados. Alabados sea el Señor. Vamos a participar de la cena del Señor entonces, hermanos. Todos están servidos. Las papas. Yo voy a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, entendiendo cuál es el propósito de la cena del Señor y por qué lo hacemos. Dice la Escritura, vemos todos servidos, gloria a Dios, todos servidos. Que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa. Gracias, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio, Señor, de poder sentarnos en tu mesa y participar del pan. Oh Dios, en pureza, sabiendo que nos has aceptado y que estamos limpios por la sangre del Cordero, que nos amas, Señor, y nos has libertado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Termino con este texto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pastor. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Se da cuenta, hermano, cómo venir al culto, venir a la iglesia, a recibir de Dios, las cosas espirituales de Dios, nos alimentan. Dios no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Siéntete salvo. Siéntete que hoy ha sido tu día de inicio con el Señor. Dios no está mirando que tú te caes, que te está juzgando, no. Dios está mirando que tú te esfuerces, que tú te levantes. Y el Señor está ahí para